Mi clase participó en una prueba ultra secreta realizada por el gobierno. Solo uno de nosotros sobrevivió. El día en que mi hermano intentó obligarme a tomar detergente para evitar ir a una excursión escolar, debería haber hecho sonar las alarmas en mi cabeza. No fue un viaje de lujo al extranjero, ya que nuestra escuela priorizaba su departamento de deporte sobre casi todos los demás. Entonces decidieron que el zoológico de mascotas era un lugar ideal para acoger a toda nuestra clase. No me interesaban los animales, ni siquiera acariciarlos. De cualquier modo, no podía permitirme el viaje, pero de alguna manera mi madre había conseguido mágicamente los fondos el día del viaje, poniéndome un sobre verde brillante en mi mano. Dentro estaba mi hoja de permiso y 4 billetes de $20 impecables, dinero que ella no podía permitirse el lujo de darme. Apenas podíamos darnos el lujo de comer la noche anterior, ganándonos comidas para microondas y comida preparada caducada. Pero de alguna extraña manera, mi madre tenía algo de dinero real. Intenté devolvérselo, pero ella insistió en que me uniera a mis compañeros y que la pasara bien. ¿Todo esto para un zoológico de mascotas? ¿Cómo lo había conseguido? Pensaba mientras me metía cereal rancio en la boca, todavía frunciendo el ceño ante el sobre con dinero en efectivo. Mi madre estaba desempleada en estos momentos. Ella no tenía familia y mi padre no quería tener nada que ver con nosotros. Perdimos nuestra casa un año antes y afortunadamente habíamos encontrado un pequeño departamento en el centro de la ciudad. Solo habían 2 habitaciones y moho en el baño, vecinos ruidosos y una rata residente debajo del suelo. Pero estaba en casa. De todos modos, era mejor que quedarse sin hogar, ¿no lo creen? Mi madre estaba inusualmente sonriente esa mañana, sirviendo jugo de naranja exprimida en un vaso. Era del tipo adecuado que costaba como $10 la caja. Estaba acostumbrado a tomar agua solo en el desayuno, pero por un momento me deleité con el lujo del jugo de naranja adecuado y yo lo estaba saboreando. Sabía bien fresco, bajando por mi garganta. La luz del sol de la primera hora de la mañana se filtraba a través de las persianas, bañando a mi madre en la sombra. Apenas podía ver la gruesa lana de su bata y el desgreñado cabello rubio colgando de su rostro. Mamá olía a champú de frambuesa barato y a café instantáneo. ¿Cómo es que podía permitirse todo esto? Y no me refiero solo al jugo. Habían croissants recién hechos y Nutella en el refri. Mamá había llenado mi mochila con patatas fritas y galletas para el viaje en autocar. Tenía huevos de gallinas camperas reales, paquetes de pasta y arroz, y suficientes dulces llenando el armario para alimentarnos durante meses. No es que me estuviera quejando, no me malinterpreten. Tampoco mi hermano, que estaba inusualmente callado sentado frente a mí. A diferencia de mí, él había llenado su plato con gofres y galletas, con un vaso gigante de leche con chocolate frente a su plato. Continué llevándome paletas de chocolate a la boca, ya que mi madre ni mi hermano querían hacer comentarios. Oye mamá, ¿desde cuándo compramos jugo de naranja elegante? Yo me froté la leche que corría por mi barbilla. Mamá dejó de revolotear por la cocina como una mariposa frenética. Yo solo quería darles un buen desayuno, dijo antes de colocar el sobre con dinero en efectivo frente a mí. Sus dedos estaban jugando con mi cabello recogiéndolo y estaban temblando. Ve con tus amigos y diviértete. ¿Qué tiene de divertido un zoológico de mascotas? Por Dios, dije inexpresivamente. Capté la mirada de mi hermano al otro lado de la mesa. Desvió la mirada rápidamente, pero todavía había algo parpadear en sus ojos. Sus labios estaban apretados en una línea. Connor siempre había sido ruidoso durante el desayuno, buscando argumentos y cantando en la radio. Esa mañana, un impostor estaba sentado en su asiento. Este chico estaba pálido y mantenía la cabeza gacha. Quería hablar con él, pero cada vez que lo intentaba, era como si nuestra madre se pusiera delante de nosotros. Mi hermano siempre estaba listo para ir a la escuela. A menudo comentaba que yo era un lento y peleaba conmigo por el privilegio de ir al baño, pero esta vez todavía estaba en pijama. No,
Connor había dormido con la ropa del día anterior, una camisa arrugada y unos pantalones. Sus ojos estaban ensombrecidos por círculos de sueño. ¿Había dormido siquiera? Parecía que iba a hablar antes de que mamá dejara mi mochila en mi regazo con una amplia sonrisa y él volviera a mirar a su desayuno. «Deberías darte prisa», tarareó manteniendo una sonrisa falsa, poniéndome de pie. Ambos sabíamos que ella lo estaba forzando. Connor puso los ojos en blanco, metiéndose un bocadillo en la boca y masticando mecánicamente. Mamá ignoró su mirada. «No querrás perder el autobús, hijo». Mamá se disculpó para ir a buscar su bolso y yo me quedé solo con mi hermano. Cuando la puerta se cerró de golpe, él bebió su vaso de leche con chocolate antes de girarse hacia mí. Pude ver que sus ojos eran oscuros y confusos. Había un vacío en ellos que no entendía. No pude leer su expresión. Se suponía que él también vendría a la excursión, pero mamá solo podía pagarme a mí. No pensé que estaría tan enojado al respecto. «Oye, hay jabón para lavar los trastes detrás de ti», refunfuñó agarrando otro bocadillo y metiéndoselo en la boca. No creo que los estuviera disfrutando, casi parecía como si estuviera tratando de amordazarse. «Si yo fuera tú, lo bebería», dijo. Los ojos entrecerrados de Connor se dirigieron hacia la puerta. Él tragó su comida que parecía dolorosa y la tragó con más leche con chocolate. No pareció notar que le goteaba por la barbilla. Los ojos de mi hermano atravesaron los míos. Encontrando el olvido con sus movimientos casi robóticos, señaló el detergente que había en el grifo y algo enfermizo se retorció en mis entrañas. «Deberías hacerlo». Él eructó ruidosamente tapándose la boca. Connor pareció cobrar vida por un momento. Sus ojos se volvieron frenéticos y su mirada se dirigió al techo. Nunca había visto a mi hermano tan desesperado y al mismo tiempo indefenso. Él no se movió. Sabía que él quería, pero no estaba seguro de que pudiera. Su cuerpo se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. «Hazlo antes de que mi mamá regrese». Yo me reí incluso cuando sus palabras me enredaron las entrañas. ¡Auch! Eso sí que duele. No debería hacerlo, ¿sabes? Ni siquiera es apto para su consumo, dije. Pero el labio de Connor se torció. «Carajo, estoy hablando muy en serio». ¿Ah? ¿Qué? Me puse la mochila al hombro y acomodé a mi hermano con el ceño fruncido. ¿Estás bien o qué te pasa? Sus ojos no me abandonaron, incluso cuando estaba bebiendo su tercer vaso de chocolate. Las mejillas de Connor eran de un verde pálido, casi enfermizo. Se sirvió otra ración de cereal. «Ese es tu peor error, te lo aseguro», dijo. Empecé a avanzar y él retrocedió como si estuviera enfermo. «Oye, Connor, ¿qué te está sucediendo?», hablé en voz baja. Algo pareció quebrarse dentro de la expresión de mi hermano mayor, entrecerrando los ojos. Se enderezó y abrió los labios como si fuera a hablar. Debería haberlo sabido. Cuando los ojos de mi hermano se llenaron de lágrimas y sus manos se cerraron en puños, debería haberlo cuestionado. «Oye, Mario, deberías irte, cariño». Mi mamá estaba parada detrás de mí y volvía a lucir una sonrisa forzada. Me giré hacia Connor, quien se desplomó en su silla con burla. «Estoy bien, adelante, diviértete en el zoológico», refunfuñó. En lugar de cuestionar el extraño comportamiento de mi hermano, le di la espalda y seguí a mi madre al patio. Sentí la mirada de Connor siguiéndome hasta la puerta. Nunca volví a ver esa versión de mi hermano. Quizás eso sea algo bueno. Si alguna vez vuelvo a ver a mi hermano mayor, al chico que dejé ese día, que me vio alejarme y no dijo nada, le volaré los sesos. Todavía estaba pensando en las palabras de mi hermano cuando subí al auto de la escuela unas horas más tarde. Mamá me dijo que simplemente estaba cansado, pero yo no podía llamarlo cansado. Le envió un mensaje de texto con un signo de interrogación, pero no se envió. ¿Acaso me había bloqueado o algo así? Ignorando el extraño comportamiento de mi hermano, encontré un asiento junto a la ventana y me dejé caer. El autobús era más bonito de lo normal, con asientos lujosos y cortinas de terciopelo. Me recordó a un autobús nocturno.
Me mareo mucho, así que simplemente puse a reproducir música en mis auriculares y cerré los ojos. «Oye, estás terriblemente callado», dijo alguien. Llevábamos quizás 1 hora de viaje cuando un familiar acento sureño atravesó mi música y me giré en mi asiento sacándome un auricular. Algo húmedo cayó por mi barbilla y lo sequé horrorizado. Normalmente no babiaba cuando estaba despierto. El sonido de las risas y los gritos de mis compañeros de clase me golpeó y me resistí a volver a taparme el auricular. «¡Ay, estaba durmiendo!», le dije al asiento detrás de mí. «Eres un mentiroso», dijo. Yo arqueé el cuello y pregunté, «¿Por qué te escondes?». «No lo estoy haciendo, solo estoy manteniendo un perfil bajo. Nate dice que estoy hablando demasiado», susurró. «Sí, hablas demasiado. ¿Alguna vez has hablado contigo?», le dije. Él sopló una carcajada. «Estoy ofendido». No pude resistir una sonrisa. «No me refiero a los asientos de lunares. Muéstrate o volveré a ahogar mis penas». «Está bien, espera». Taz Eaton asomó la cabeza por el hueco de mi asiento. Podía vislumbrar su cabello color arena, sus ojos somnolientos mirándome con desconcierto. Taz y yo nos conocimos desde hace mucho tiempo, ya que nuestras madres eran amigas y nos vimos obligados a estar juntos a través de citas para jugar. Recuerdo vagamente que ni siquiera era consciente de mí mismo todavía. Y este otro chico siempre estaba en mi casa, quien se mordía la nariz y me robaba los juguetes. A medida que crecimos, nuestra amistad se volvió natural. Tenía 12 años cuando dejé de ver a Taz como una enfermedad grave. Cuando le creció el pelo y perdió su grasa de bebé, comencé a evitarlo en clase, tratando de ocultar que aún me caía un poco bien, pero aún no había recibido el memorándum. Taz era mi compañero de asiento habitual en las excursiones de clase, pero ese viaje en auto en particular tenía un plan de asientos estricto. Lo que significaba que no podíamos sentarnos atrás y tirarles cacahuates a los otros niños como siempre. Por suerte, Lily Myers tenía gripe, así que tuvo el lujo de tener un asiento para mí solo. «¿Estás ahogando tus penas? Pero si apenas son las 11 de la mañana», inclinó la cabeza. «Yo estoy hablando metafóricamente, ¿verdad? ¿Cómo es compartir asiento con un psicópata?», yo le dije bajando la voz. El compañero de asiento de Taz era Nathan Collett, el cual se había pasado la mitad del viaje pateando mi asiento y discutiendo con el profesor. Casi podía ver al chico inclinado sobre el respaldo de su asiento, gritando con sus igualmente molestos amigos. El labio de Taz se torció y dijo, «Le daría un 0 sobre 10». «Ay, eso es bastante generoso», respondí. «Ay, por favor, sálvame, es tan ruidoso, me está volviendo loco», susurró Taz a través del hueco. Su voz era un gemido burlón. Yo simplemente lo miré con una sonrisa. «Sí, así es. Los buenos amigos deberían estar sentados juntos, ¿no lo crees?». Sus labios se dividieron en una sonrisa. Me gustaba cuando sonreía así. Recuerdo que él era el que tenía la mejor sonrisa. Tenía hoyuelos en sus mejillas. En cierta parte hacía que le tuviera un poco de envidia. «Oye, no es que tuviera otra opción», le dije. Me giré hacia mi ventana, evitando quedar atrapado en la ira de Nate. Ya estaba gritándoles a los chicos que tenían el valor de decirle que se callara. Lo último que quería era quedar atrapado en el fuego cruzado. Afuera habría jurado que habíamos pasado por el mismo cartel. Apoyé la cabeza contra la ventana, con algo húmedo y cálido filtrándose por mi barbilla. Estaba babeando. Me golpeé la boca con la manga. «Oye, ¿estás babeando de nuevo?», me preguntó. Yo le contesté con otra pregunta. «¿Puedes pedir que te cambien de asiento o qué?», le pregunté a Taz manteniendo la mirada pegada a la ventana. Quizás estaba deshidratado. Tenía una botella de agua, pero estaba en la parte delantera del autobús. La maestra se había llevado nuestras bolsas para evitar que comiéramos dulces y vomitáramos por todos lados, lo cual era justo. No fui a nuestra última excursión, pero recordaba infamemente por qué varios niños habían enfermado en el autobús. «Ya lo hice», gimió Taz. Su respuesta se retrasó un poco. Yo sacudí la cabeza limpiando más baba. Podía sentirlo ahora sangrando por las comisuras de mi boca. Quizás me estaba enfermando.
Esta vez, Taz pateó mi asiento y yo salté. Asomó la cabeza por el hueco. Según la señora Jensen, si quiero cambiar de asiento, tengo que tener problemas de salud graves, y aún así me trasladarán al fondo, lo que significa que, a menos que me esté muriendo de rabia, estaré atrapado aquí con él. ¡Ja! A él, pobrecito demonio. Me encontré riendo, con una risita histérica escapándose de mis labios. Oye, ¿pero qué es tan gracioso? ¿Crees que la rabia es algo de lo que reírse? Podía escuchar la sonrisa en sus labios. Yo también me reí de eso. Sí, más o menos. La palabra salió de mi lengua. La rabia. Pensé mareado. Mis pensamientos eran como el algodón de un azúcar. Así que me tapé la boca. ¿No era el babeo un síntoma principal de la rabia? Oye, Taz, no me di cuenta de que estaba arrastrando las palabras hasta que oí mi propia voz, la cual sonaba a 1.000.000 de kilómetros de distancia, atrapada en un túnel. Sí, dime. Mi cabeza golpeó el respaldo de mi asiento y de repente mis ojos estaban demasiado pesados, parpadeando. Afuera vi el mismo cartel por el que habíamos pasado, lo que significaba que ni siquiera habíamos salido de nuestra ciudad. Abrí la boca para decírselo, pero ya estaba hablando. Mi voz era una risita enredada. No quería reírme, pero todo fue simplemente divertido. El letrero afuera por el que habíamos pasado constantemente y mis propias manos frente a mí. El mundo a mi alrededor se estaba desacelerando, incluso mi propia voz, mi cerebro, mi respiración entrecortada. Oye, ¿estás babeando tú?, le pregunté. ¿Te refieres babeando como babear? La voz de Taz sonaba un poco rara. Sí, a eso me refiero. Yo me reí de nuevo, pero mi cuerpo ya no era capaz de moverse. Parpadeé y una figura se cernía sobre mí. Por un momento desorientador, a través de la visión del túnel, la sombra tenía el rostro de mi hermano. Los ojos hundidos de Connor me miraron fijamente, con los labios entreabiertos en un grito silencioso. Estaba vestido con ropa oscura y un arma de aspecto pesado atada a su costado. ¡Mario!, me sacudió y mi cabeza saltó de un lado a otro. A mí me agradaba la sensación del movimiento, el rebote de mi cerebro saltando en mi cráneo. ¡Vete! Su voz se sintió real, su aliento en mi cara. Connor me empujó cuando me estaba cayendo, mis ojos parpadearon de nuevo. Oye, Mario, necesito que me escuches, susurró. ¿Puedes moverte? Cuando intenté hablar, solo salieron galimatías. Él me sacudió de nuevo. Oye, ¿puedes correr? Y no podía. El tiempo se detuvo confusamente y quedé atrapado en un solo segundo. En el momento en que otra figura imponente se acercó y le clavó un arma en la nuca a mi hermano, me di cuenta de que no podía sentir miedo. Estaba entumecido. ¿Qué dijo sobre expresar emociones? Su voz sonaba divertida, como si hubiera inhalado helio. Connor se enderezó. Solo me estaba asegurando de que estuviera ebrio, señor. El agente Mac me ordenó de que me asegurara de que mi hermano estuviera inconsciente. La sombra se volvió borrosa antes de desaparecer. Todavía podía escuchar su voz mucho después de que se hubiera ido. Sus ladridos de orden todavía resonaban en mi cráneo. Puedes continuar, expresar emoción y afrontar la desactivación y ejecución, ¿estamos claros? En ese momento ya no podía escuchar a mis compañeros de clase, no podía escuchar a Taz ni a Nate, solo estaban mis propias respiraciones ahogadas mientras la sombra sin rostro y luego el rostro de mi hermano presionaban algo de plástico sobre mi boca y nariz. Traté de quitármelo de encima con manos severas sosteniendo mi cabeza en su lugar. No hablé correctamente hasta que mi cara estuvo pegada a la ventana. Mi visión se volvió borrosa dentro y fuera de la realidad. No sé por qué, pero mi respuesta a Taz todavía estaba enredada en mi lengua, tratando de deslizarse entre mis labios entumecidos. Estoy babeando, le dije a mi hermano, que todavía estaba de pie frente a mí, amortiguándose con un plástico áspero que me sofocaba el aliento. Estoy babeando. Las palabras se me quedaron grabadas en el cerebro y bailé un rato. No me caí. No creo que el propósito fuera hacernos dormir, o tal vez sí lo era y mi cerebro simplemente se negaba.
Me sentí muy intoxicado como cuando probé la hierba con Taz por primera vez. Ninguno de los dos podíamos inhalar y luego la tiramos. Mi cuerpo se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, pero era como un baile. En algún momento el autobús se detuvo. Las ventanas se oscurecieron como boca de lobo y detrás de mí, Taz volvió a patear mi asiento. «Espera, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo?» Su voz era un lento murmullo. Volvió a patear mi asiento y mi cabeza se sacudió, casi devolviéndome a la vida, pero no del todo. «¡Hey! Oye, quítate de encima!» Su grito se hizo más fuerte. Esta vez sus manos y pies golpearon el respaldo de mi asiento. Cuando sus gritos se convirtieron en gemidos ahogados, cerré los ojos y el sueño finalmente me arrastró. Se retrasó, mi cuerpo ya estaba inerte y mi cabeza descansaba incómodamente sobre mi hombro. Todavía podía sentir a mi hermano haciendo guardia, todo un enjambre de sombras subiendo y bajando por el autobús. Pensé que estaba alucinando cuando Connor dejó escapar una risa áspera cruzada por un sollozo. ¡Maldito tonto! Después de eso, me desperté siendo empujado fuera del autobús y directo al suelo. Apenas consciente, mi visión se volvió borrosa y confusa, antes de que unas manos ásperas me agarraran de los hombros y me obligaran a ponerme de pie. Volví a dormir, pero mi cuerpo fue llevado, arrastrado, mientras mi cabeza saltaba arriba y abajo. Cuando estuve completamente despierto, estaba sentado en una habitación grande, con los brazos encadenados a un escritorio. Había algo pegado a mi oreja. Se sentía como un AirPod, pero estaba pegado a mí. Había un hombre alto que olía a hacha revoloteando de mi escritorio, empujando los dispositivos conectados a nosotros. Me empecé a preguntar qué estaba pasando, pero mi boca tenía un extraño sabor metálico y vomité. Las cadenas solo me dejaban llegar hasta cierto punto, así que estaba colgando de mi asiento, vomitando jugo de naranja que me picaba la garganta y goteaba por mis labios y barbilla. Recuerdo haber levantado la cabeza con la boca todavía llena de bilis blanda. El sol salía con un bonito cielo azul. Las ventanas estaban sucias, pero el mundo no se había detenido. Todavía estaba sucediendo allá afuera, amenazando los días laborales y escolares normales. Pensé que era el fin del mundo. Pensé que me habían llevado a un refugio para evitar las consecuencias. Debería haber estado ahí con mi madre y mi hermano, preparándome para la escuela. Entonces, ¿por qué estaba atrapado dentro de una habitación con las manos encadenadas? «Oye, ¿dónde está mi madre?», yo grité girándome en mi silla buscando a Taz, pero los otros rostros fantasmales que me devolvían la mirada eran extraños. «¡Incorpórate!», la voz interrumpió mi inquietante emoción. Yo lo hice sentándome como si estuviera en clase. «¡Felicidades!», un anuncio vino desde arriba. Era una conversación de texto a voz mecánica inhumana. «Has sido elegido para participar en...». Pero la voz fue ahogada de repente por un chirrido en mis oídos. No, mis oídos no. Estaba directamente dentro de mi cráneo. Había algo arraigado arrastrándose hasta mi mente. Recuerdo haber gritado y mi llanto se unió a la cacofonía que me rodeaba. Me golpeé la cabeza contra el escritorio cuando no pude taparme los oídos con las manos y recurrí a noquearme. Podía saborear el metal en el fondo de mi garganta y pegado en mis dientes, era pegajoso en mi lengua, y yo no pararía. Golpeé mi cabeza contra el escritorio nuevamente, y otra vez y luego otra vez. Detrás de mí había un chico cayendo al suelo y un charco carmesí se filtró alrededor de su cabeza. ¿Acaso yo iba a terminar así? No podía detenerme, no pararía. Sobre mí habían luces cegadoras parpadeando. Yo los miré aturdido mientras la sangre brotaba de mis labios. Recuerdo que mi cabeza golpeó el escritorio y todavía estaba ahí, todavía sangrando dentro de mí. Esto me iba a matar, yo no pararía. A mi lado, una chica intentaba quitarse los auriculares, arrastrando la cabeza contra la madera de su escritorio. Intenté copiarla, pero la cosa solo se hizo más fuerte. Un gemido estridente e intenso en mi cráneo. Hasta que mi cabeza estuvo echada hacia atrás, mis ojos se cerraron con fuerza. Estaba suplicando con mis lágrimas que se sentían más espesas, y sangre salada estaban en mis labios. Nunca iba a parar.
La clase 7B se consideraba como una realeza en el St. Clair High School. Éramos los chicos inteligentes, los que teníamos conexiones. Usé a estos chicos para mi propio beneficio. Scarlett Janus era la hija del director de la junta escolar. Ya estaba en conversaciones con su madre sobre tutoría. Kyan Hardy, hijo de un diplomático coreano, era uno de mis mejores amigos. Me invitaron a la reunión de su familia en los Hamptons y estaba planeando conversar con su padre sobre mi privilegio de ser el mejor amigo de Kyan. El padre de Kyan era conocido por hacer desaparecer a la gente, y por desaparecer me refiero a dejarla fuera de la faz del planeta, y luego ser encontrado en pedazos metidos en una maleta en el fondo del lago. Claro, si alguna vez tenía que apuñalar por la espalda a mi mejor amigo, necesitaba tener suficiente porquería sobre su familia para jugar mis cartas. Nunca pensé en nosotros como psicópatas, solo los mocosos privilegiados que otros niños odiaban en secreto. Éramos un grupo de jóvenes de 17 años que nacimos con una cuchara de plata en la boca. Pensé que los únicos capaces de eliminar eran nuestros padres. Eso fue hasta que un documento de Google de 50 páginas llegó a mi bandeja de entrada durante la clase de matemáticas. Al abrirlo, el documento contenía suciedad sobre todos los miembros de la clase, su ropa sucia y sus secretos más oscuros ahí mismo. Todo en fuente Calibri tamaño 11. Lucas Warner, el hijo del alcalde, ya había sido aceptado en una Ivy League gracias a una generosa donación del propio alcalde. Emma Klein, presidenta de la clase, se estaba vendiendo a hombres mayores. Alex Castor era el mejor estudiante. Había asfixiado a su hermano pequeño por obtener mejores calificaciones en los exámenes, y su familia, lo había encubierto. Kyan Hardy tenía la lista más larga bajo su nombre perfectamente inventado. La lista no me sorprendió. Después de todo, había una razón por la que seguía esa maldita cucaracha. Agresión, batería y, eliminación. Sus víctimas fueron su madrastra y su hermanastra, ninguna de las cuales era de conocimiento público. Su padre tuvo una aventura y Kyan nos eliminó a los dos por intentar formar parte de la familia. Sus muertes fueron encubiertas, pero había un video que revelaba todo con un detalle maravillosamente asqueroso y me daba escalofríos. Mis labios ya se estaban curvando en una sonrisa, con ondas de placer que me llevaban al éxtasis. No necesitaba indagar en su familia, pensé, mientras mis manos apretaban mi teléfono, porque todo lo que necesitaba ya estaba aquí. Las manos rojas y resbaladizas de Kyan con su amplia sonrisa cuando golpeó con un pisapapeles de vidrio la cabeza de su madre. Cuando su hermana intentó escapar, él la agarró por la nuca, la arrastró hacia atrás y la aplastó cuarzo rosa en la sien. Detrás de mí, Emma Klein arrojó su MacBook contra la pared con un grito. ¿Qué carajo? Quería reírme, las risitas ya amenazaban mi apariencia. Yo bajé un poco más esperando más nombres, más secretos escandalosos. Había un nombre en la parte inferior, y cuando lo vi, algo amargo subió por mi garganta. Alejandro Atlas. Había una foto mía, una selfie tomada directamente de mi Instagram. Había escaneado meticulosamente cada centímetro para asegurarme de que fuera perfecto. Estaba sonriendo con mi cabello oscuro y mi característico lazo rojo atado en mi muñeca. Me vestía de rojo los miércoles siempre. Era parte de mi obsesión por vestir constantemente el color de mi propia sangre. Alejandro Atlas está viviendo una mentira. Mi primera reacción fue borrar el documento, pero no pude. No podía simplemente presionar un botón. No era mío para borrarlo. Ni siquiera estaba viendo el video adjunto y mis manos temblorosas ya estaban apuñalando el panel de seguimiento de mi computadora portátil para tratar de borrarlo de la existencia. Tuve que mantener una cara de póker. A Alejandro Atlas no le importaba lo que la gente pensara de él, excepto que mi fachada cuidadosamente moldeada se estaba astillando pieza por pieza cuanto más miraba el documento en Google, no solo detallando mis mentiras, sino también exponiéndolas en HD en cada pantalla. Ahí estaba yo, captado por las ásperas imágenes de la cámara, de pie en un contenedor de basura lleno de porquería, con mis manos sucias alrededor de una Gucci Diana Mini. Estaba sonriendo y podía ver la codicia en mi rostro, con mis ojos muy abiertos pegados a la bolsa.
Sacrifiqué todo, incluso la relación con mi padre para mantener mi mentira. Yo vengo de la tierra. Mi padre nunca trabajó y apenas nos las arreglábamos con las ayudas del gobierno. Nuestro departamento apestaba a podredumbre y mi habitación no tenía alfombra. Solía quitarme los piojos del pelo porque papá se negaba a dejar correr el agua caliente. Hice todo lo posible para convertirme en una mentira perfectamente inventada. Limpiaba las casas de los ricos, me probaba su guardarropa y me tomaba fotografías. Al principio fue solo para autovalidación, luego se convirtió en una obsesión. Quería esta ropa, estas cosas materiales, todo me dolía. Callan podía tirar un reloj de $5,000 porque no combinaba con su chaqueta de diseñador. Busqué en la basura y la saqué haciendo lo mío. El documento de Google expuso todo, mi trabajo de limpieza, el robo de ropa y búsqueda de moda de alta gama en contenedores de basura. Había fotografías granuladas en mi departamento real, mi dormitorio cubierto de suciedad, mi padre mirando aturdido un televisor que ni siquiera estaba encendido. Se enteraron incluso de la muerte de mi madre arrojándose de un puente cuando yo tenía 6 años. Pero creo que la peor parte fue la colección de imágenes mías cuando estaba en mi peor momento. Dentro de una tienda, con jeans holgados y un suéter color vómito. Tenía el pelo pegado en la cara. Estaba comprando un ramen de $1. Ahí me sentía expuesto, casi desnudo. Ya podía escuchar sus risitas. La puerta se abrió y apareció un hombre que dejó caer una bolsa grande frente a nosotros. Yo ya sabía lo que había dentro. El documento de Google decía una cosa al final, y esas palabras todavía estaban en mi cabeza, motivándome a seguir adelante, con mis labios que se dividieron en mi sonrisa habitual de Alejandro Atlas. Yo podría arreglar todo esto, podría mantener mi reputación y seguir siendo el número 1. Los únicos que han visto esto son ustedes. Papá solía decir que había eliminado a gente por hacer daño a su familia. La gente mala solía venir a la puerta y pedir dinero en efectivo, y él se deshacía de ellos. Antes de perder la cabeza, papá me dijo que nunca sería como él. Me hizo prometer que cuando creciera sería mejor que él. Nunca pensé que sería capaz de lastimar verdaderamente a alguien, hasta que la realidad de la situación me golpeó. Lucas Warner estaba cavando dentro de la bolsa y agarrando un arma, apuntándola hacia nosotros. Tenía los ojos desorbitados. Él eliminaría para ocultar sus secretos. No es que lo culpe. Haría cualquier cosa para mantener oculta esta parte repugnante de mí. 15 personas conocían mi departamento. Mi padre. Era como un contenedor de basura sumergido en porquería. Así que, ignorando que el hijo del director le había volado los sesos a Lane Carson, seguí a los demás. Metí la mano en la bolsa y busqué un arma. Jake Taylor, que tenía casi garantizado firmar con un sello discográfico importante, sacó un machete y, sin decir palabras, clavó la hoja en la cabeza de Liam Jay. No grité cuando la sangre de Liam me salpicó la cara. Tropezando hacia atrás, mis dedos se agarraron alrededor de la espada. No era la mejor arma, pero era un cuchillo o una granada. No sabía usar granadas y además tenía mala puntería. Creo que todos teníamos la misma idea, la misma desesperación. Vi a mis compañeros de clase dispersarse, algunos de ellos sumergiéndose debajo de los escritorios, mientras que otros fueron directos a eliminar. Emma Klein me agarró por el cuello y me empujó contra la pared, provocando que la hoja de un hacha atravesara mi garganta. Los dientes rodaron sobre mi piel y ella soltó una carcajada. «Yo sabía que eras jodidamente pobre». La sonrisa engreída de Emma rompió algo dentro de mí. La perra me llamó pobre. Ella sabía sobre mi departamento, sobre la crisis nerviosa de mi padre y los esfuerzos que había hecho para conseguir lo que quería. Emma pensó que era intocable. Ella pensó que su mamá y su papá podrían sacarla de todo. Y entonces yo le abría el cráneo. Fue más fácil de lo que pensaba. Una sola inmersión en la parte posterior de su cabeza y luego forzar el cuchillo más profundamente. El líquido rojo de Emma se sintió bien goteando por mi cara. Tenía casi la intención de arrancarle la ropa Gucci, pero antes de que pudiera me encontré siendo empujado al suelo. Eran Warren Mears. Trató de estrangularme con sus dedos apretando mi garganta.
Me habría eliminado si el cuchillo de alguien no le hubiera atravesado el cráneo. Dejé de pensar coherentemente después de esto. Así que arrastrándome por el suelo, todo lo que pude ver fueron 15 pares de ojos que me observaban cavando en la basura del contenedor. La sangre salpicó las paredes y me corría por la cara. Estaba cubierto de eso, pero no me importaba. Pisoteé la cabeza de Al y Castor, hundiendo mi talón en su cráneo. Le corté la garganta a Becca Mary antes de que pudiera pronunciar la palabra pobre. Luego un rojo cálido resbaló por mis manos y mi visión se volvió borrosa. No me detuve clavando mi cuchillo en cuerpos que aún se movían, todavía gritando. Dolor, piedad o frustración, no lo sabía. La habitación estaba en silencio y yo estaba jadeando mientras limpiaba el cuchillo con mi ropa. Lucas Warner estaba sentado sobre un escritorio, con las piernas colgando. Me llamó la atención y sus labios se curvaron en una sonrisa. El pobre diablo abrió la boca, pero yo ya estaba cruzando la habitación. Tenía un arma, pero a juzgar por la forma en que jugaba con ella, como si fuera un juguete, estaba seguro de que se había quedado sin munición. Claramente pensó que tenía la ventaja cuando lo apuñalé. Simplemente se deslizó sobre el escritorio. «Eso es valiente. ¿Estás seguro de que quieres hacerle eso a alguien como yo?», murmuró, y lo estaba haciendo de nuevo, mirándome desde arriba, incluso cuando tenía un cuchillo en su garganta. Él me menospreciaba, incluso cuando vestía ropa de diseñador. Cuando estaba en la cima de la jerarquía social, él todavía me consideraba basura, negándose incluso a mirarme en los pasillos y bajando la mirada al suelo cuando encontraba su atención. Yo lo tomé con la guardia baja cuando se estaba preparando para un ataque. Sus manos rodearon mi garganta, pero ya lo estaba tirando al suelo. Él se rió entre dientes, con riachuelos rojos que ya bajaban por su barbilla. Luke ya estaba herido. Vislumbré la mancha roja en su camisa, presionando peso sobre su herida. Gritó, pero fue más bien una risa. Él farfulló de un rojo intenso y se rió. «Buceas en contenedores de basura, ¿no? Alejandro Atlas, eres una mentira», resopló. Inclinando la cabeza, sus ojos venenosos me absorbieron como si fuera la primera vez. «¿Acaso eres el mismo Alejandro que obligó a un chico a quitarse la vida el año pasado solo por usar ropa de segunda mano?» Luke soltó una carcajada y un escalofrío recorrió mi espalda. Yo perdí el control de mi cuchillo. «Eres jodidamente pobre, admítelo». Me encontré respondiendo en un intento de defenderme. «No, ese no era yo». Luke arqueó una ceja y se rió maníacamente entre salpicaduras de sangre. «Oh, ya veo, ahora lo estás negando. Ay, querías fingir, ¿no? Bueno, aquí está la cuestión. No perteneces a nosotros. Quítame tus repugnantes manos de asistencia social de encima, ahora». Escupió sangre en mi cara. Sus palabras no deberían haberse sentido como cuchillos apuñalándose en mi columna. Era lo suficiente como para hacerme retroceder. Todavía tenía la ventaja, pero él era el que se reía. Presionando la hoja, tracé la carne sobre su nuez. Necesitaba tallar mi mentira directamente en su garganta. «¡Hazlo!», susurró Luke con los labios curvados con despecho. «Eres un maldito falso. Podrías haber pedido como $5. Sabes que yo hago donaciones a la caridad», dijo, y sus ojos me provocaron. No pude resistir un chillido y le clavé la espada en la garganta. De repente, ansiaba sus insultos para poder arrancarle la laringe. «¡Atención!», anunció el intercomunicador. Por un momento el mundo a mi alrededor se contorsionó. Los dos nos sacudimos como si algo se estuviera moviendo los hilos de nuestras marionetas. La mirada de Luke se encontró con la mía por una fracción de segundo. Sus labios pronunciaron exactamente las mismas palabras que resonaban en mi mente. «Intercomunicador. El proyecto Macker ha terminado. Bajen las armas. Han estado participando en una prueba realizada por el gobierno de los Estados Unidos. Todo en un intento de localizar y entrenar a futuros agentes de campo». Un repentino y agudo chirrido en mis oídos me hizo caer del chico. Pensé que era una alarma, pero Lucas Warner también estaba gritando con los dientes apretados y las manos tapándose los oídos. El sonido se detuvo.
así que Luke parpadeó rápidamente. Su expresión cambió de alegría maníaca a confusión y luego a dolor. Sus manos fueron a su garganta, pero yo ya estaba arcajada sobre él otra vez, sacudiendo el chirrido mecánico que intentaba clavarse en mi mente. Luke me sorprendió con un silbido agudo y sus ojos asustados encontraron los míos. ¡Mario! No podía oírlo, su verdadera voz apagó. Solo podía escuchar sus palabras anteriores atormentándome. ¿Asquerosas manos de bienestar? ¿Estás loco? Mario, ¿qué está pasando?, susurró Luke con su voz diferente. Él luchó por levantarse, siseando de dolor. Yo no escuché y hundía el cuchillo en la garganta de este bastardo. Un cálido y húmedo enrojecimiento salpicó mis mejillas, y esta vez yo me reí. Vi cómo sus ojos se pusieron en blanco, y luego se volvieron vidriosos y su cuerpo quedó inerte. Todavía me reía cuando mi visión se volvió borrosa. «Mario, dije que bajes tu arma ahora mismo», el intercomunicador chirrió. «No, el maldito bastardo me llamó pobre». Luke sabía sobre mi pasado, sabía que yo era un niño de asistencia social. Al bastardo le encantaría decírselo a Callan, así que seguí adelante, cantando las órdenes para que me detuviera. Yo lo apuñalé, corté y desgarré, ignorando las entrañas relucientes, pero incluso cuando estaba sin vida, incluso cuando su cuerpo fue reducido a una papilla escarlata, podía ver el reflejo del documento en Google en sus ojos vidriosos. Oh, todavía podía verlo. Podía verme enterrándome en la porquería, pescando moda de alta gama. Pude ver mi sonrisa desesperada, mis dedos aferrados a esta vida lujosa. De repente, un grito frustrado escapó de mis labios. Yo le hundí el cuchillo en el ojo. Lo saqué con los dedos y lo apreté entre mis puños. Apuñalé y corté su lengua, solo para asegurarme, sacando el apéndice deslizante de sus labios, de nuevo, una y otra vez. «Señor Mario», dijo una voz. Luego la puerta se abrió de golpe y una estampida de pasos ahogó mis oídos. Hubo un murmullo familiar en mi mente, una voz suave y tranquilizadora. «Mario, soy yo. Está bien, puedes parar ahora». Aparté la sombra y continué con el cuchillo, cortando la cara de mi mejor amigo. Necesitaba que todo de él desapareciera. Cada parte que había visto ese video y visto la exposición. No me detuve hasta que un pinchazo afilado me cortó el cuello y grité, mientras el miedo finalmente se apoderaba de mí. Miedo que había sido eliminado para asegurar que yo eliminaría, junto con el resto de mis emociones. La realidad comenzó a retorcerse nuevamente. Lucas Warner no era real y el cuerpo debajo de mí tenía una cara que yo conocía. No estaba en un salón de clases en una escuela prestigiosa. Oh, no. Todavía estaba dentro de una habitación a la que me habían llevado cuando me raptaron y me sacaron del autobús. Yo no llevaba un reloj caro ni tampoco ropa de lujo. Estaba atrapado con mi vieja camisa a cuadros y mis pantalones. Yo no era Alejandro. Alejandro era el dispositivo conectado a mi oreja. Cuando dejó de transmitir, fui plenamente consciente de lo que había hecho. Yo había terminado con mi mejor amigo. Su nombre me golpeó como una ola de agua helada. Un dolor real comenzó a atravesarme. El veneno corría por mi sangre. Con esa cosa todavía pegada a mí, todavía dentro de mi cabeza, todavía veía a Lucas Warner, pero ahora no podía verlo. Era un recuerdo distante y retorcido, apartado. En cambio, este era Taz. Una vez que me quitaron la cosa, me arrastraron hacia el frío cortante, gritando, con el llanto crudo en la garganta. Me hicieron eliminarlo, luchar contra ellos. Repetí lo mismo hasta que estuve jadeando, asfixiándome. Ustedes me hicieron eliminar a mi mejor amigo. Podía recordar partes de él, pero su sangre resbaló por mis mejillas y me manchó las manos. Había otros a mi alrededor, chicos cubiertos de sangre, ojos hundidos envueltos en el olvido. ¡Felicidades! Has pasado el proyecto Maker, una prueba realizada por el gobierno para localizar y capacitar a futuros agentes en nuestro campo. Por favor, levántate. Era esa misma voz mecánica de texto a voz hablando por el intercomunicador. Hizo una pausa. Yo lo hice, dije casi robóticamente. Pude ver a mi hermano entre los soldados que nos custodiaban. Él ni siquiera me miró. «Bienvenido al programa», dijo la voz. Salté y estaba corriendo tropezando.
Estaba en medio de la nada. Era una base militar en la zona rural de Virginia. Empecé hacia adelante. Había una valla de alambre y mi primer pensamiento fue escalarla, pero él ya me estaba agarrando, siseándome al oído. «Si corres, vas a morir. No seas tonto», gruñó mi hermano Connor en mi oído. Me arrastró de regreso a mi lugar, empujándome de nuevo sobre mis rodillas. «Pasarás los próximos 5 años capacitándote para formar parte de nuestro programa juvenil. Jóvenes que se convertirán en nuestros líderes. Nuestras moscas en la pared en lugares de importancia. El proyecto busca a los jóvenes del mañana, los que nos guiarán a nosotros y a nuestro gran país hacia un futuro orgulloso». Y sí, así sucedió. Yo completé mi formación hace 6 meses. No se van a rendir, definitivamente. Yo no soy el joven del mañana. Tengo miedo de lo que me van a obligar a hacer a continuación. Y la verdad es que solo quiero irme a casa. Quiero ir con mi mamá. Y quiero ver a mi hermano de mentiras. Así que quien esté escuchando este video, por favor, ayúdenme. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.